dar tiempo a hablar como de todos estos temas y bueno, recordar que tienen examen jueves y viernes, entonces para no agobiarlos tanto con tantas cosas, ¿no? Entonces déjenme platicarles así, grosso modo, o bosquejar el esquema de cómo hay que hacerle para lograr definir la ondeleta. Voy a hacer otra vez un resumen, no como la vez anterior, sino más bien ir a los puntos básicos, digamos, de las definiciones y resultados, y luego vemos una caracterización de la función de escalamiento y ya luego vemos cómo hacerle para construir la ondeleta. Como les digo, nos tomaría otras 2 o 3 sesiones más para lograr completar todo con detalle, pero lo dejo así y al final, como les decía, hablamos de ese tema y de varios más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, les voy a compartir entonces. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces, pues les voy a platicar, como decía, la construcción de la ondeleta, pero primero déjenme otra vez regresar, ¿no? O sea, vamos a regresar otra vez, como para ir recapitulando. Ya nada más voy a puntualizar cosas, ya no reviso tantas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O qué cosa es lo que interesa aquí? Entonces, lo que interesa aquí es, básicamente, es encontrar una función psi en L2, este es lo que interesa, es encontrar esta función, de tal manera que si uno define todos estos trasladados y dilatados de la función psi, que están aquí dados, digamos, de esta manera, entonces lo que queremos es encontrar una base ortonormal de L2, aquí no lo puse ortonormal, pero es una base ortonormal. Entonces a la función psi le llamaremos una ondeleta si resulta que este conjunto de funciones de trasladados y dilatados de la función psi es una base ortonormal de L2. Y el ejemplo que ya analizamos es el de la ondeleta de Haar. Entonces dijimos que esta función es una ondeleta. Y bueno, en esta parte verificamos que era el sistema ortonormal y ya después ya verificamos que efectivamente lo era, ¿no? Entonces, un método para encontrar una ondeleta es precisamente este método que se llama análisis de multiresolución. Y les recuerdo las siglas en inglés, MRA, así es como todo el mundo se refiere a este método. Y este método nos permite precisamente construir bases ortonormales de ondeletas. Entonces hay como 2 grandes partes, digamos, en esto. Primero es lo que se llama propiamente el análisis en multiresolución, o sea, todo lo que significa eso, y después cómo usar el análisis de multiresolución para poder construir una ondeleta y por lo tanto conseguir bases ortonormales de ondeletas para todo L2. Entonces les recuerdo rapidísimamente que básicamente el análisis de multiresolución consiste de una filtración de subespacios cerrados de L2 y de una función en el subespacio que ponemos a nivel 0, que le llamamos la base, que cumple ciertas propiedades. Solo recuerdo esta, ¿no? Que esta propiedad de crecimiento, o sea, van creciendo los espacios, uno va conteniéndose los otros. La cerradura de la unión de todos es todo el espacio y la intersección es solo el 0. Y podemos pasar de un espacio al otro vía esta transformación, este operador que le llamamos de escalamiento, ¿no? Entonces podemos pasar de ahí y digamos los puntos aquí importantes es que se tiene que este espacio B0 es invariante bajo traslaciones de funciones y que con la función phi pues resulta que si tomo todos los trasladados de phi, eso me da una base ortonormal del espacio B0, ¿no? Entonces, acuérdense, el análisis de multiresolución es una descomposición del espacio L2 en subespacios que van contenidos unos en los otros. Al final, en la unión con la cerradura termina uno en el espacio total y abajo, en la intersección de todos, termina uno en el centro. Esa es como una propiedad que caracteriza eso. A nivel 0, es en el espacio B0, ahí es donde vive la phi, que nosotros damos, que le llamamos función de escalamiento. Entonces tomamos todos sus trasladados y resulta que todos estos trasladados forman una base ortonormal del espacio B0. Y lo siguiente es la propiedad de escalamiento. Entonces, como decíamos, de alguna manera todos los espacios BJ son una versión a escala del B0, porque si yo aplico el operador D positivamente, entonces voy subiendo los niveles
Dependiendo cuántas veces aplique el operador, subo tal nivel, y dependiendo cuántas veces aplique su inverso, bajo, digamos, hasta tal nivel. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea con el análisis de multiresolución. Y vimos que para la función de Haar pues, se tiene este análisis de multiresolución. Estos son los PJs, hicimos algunas demostraciones, algunas cosas, y ya, ¿no? Y eso nos daba el caso de la función de Haar, ¿no? Entonces tenemos esto. Bueno, utilizando el análisis de multiresolución, dijimos que podemos hacer dar una descomposición de todo el espacio L2, ¿no? Esa era la idea. Entonces lo que hicimos fue ver que el espacio completo L2 se descompone como una suma directa de todos los espacios que le llamamos WJ. Esto es WJ. Y este WJ es el complemento ortogonal dentro del espacio BJ más 1 del subespacio BJ. Entonces, acuérdense, tenemos la filtración de subespacios cerrados. Entonces, a nivel 0, yo tengo la función de escalamiento, sus trasladados forman una base ortonormal de ese espacio. Yo puedo pasar a cualquier nivel, B1, B2, con el operador de dilatación. Y bajo, paso a los niveles de abajo con el operador de dilatación subversa. Luego, en cada nivel, como B0, por ejemplo, está contenido en B1, entonces tomo su complemento ortogonal, y ese se llama W1. Luego, B1 está contenido en B2, entonces tomo el complemento ortogonal de B1 en B2, y ese se llama W2, y así sucesivamente. Entonces, en cada nivel, que yo tengo un espacio contenido en el otro, tomo su complemento ortogonal. Y resulta que lo que vimos es que si yo tomo ahora todos esos complementos ortogonales de esos B's determinados por el AMR, entonces eso me da una descomposición completa de todo el espacio L2. Entonces, esa fue esta descomposición de L2. Bien, y luego lo que dijimos es, bueno, lo que nos interesa es encontrar bases, describir bases o veletas. Entonces, este teorema lo que me dice es, si tú ya tienes una función psi, o sea, empiezas con un análisis de multiresolución, ¿no? Entonces, con eso, ese es el dato inicial. Tú ya tienes tu colección de subespacios BJ, ya tienes tu función de escalamiento phi en el espacio de 0, ya sabes que sus trasladados es una base ortonormal. Entonces ahora, si encuentras una función psi de tal manera que sus trasladados sean una base ortonormal de W0, entonces resulta que con eso ya con eso ya se prueba que la psi es una ondeleta, ¿no? O sea, fíjense cuál es la hipótesis. La hipótesis aquí es, yo tengo mi análisis de multiresolución. Si yo logro encontrar una función psi en W0, de manera que sus trasladados me determinen una base ortonormal de todo el espacio W0, acuérdense que W0 es el complemento ortogonal de B0 dentro de B1. Entonces, si yo me encuentro una psi, de manera que sus trasladados sean una base ortonormal, entonces, con esto yo garantizo que psi es una ondeleta, ¿no? Entonces, eso lo vimos, lo demostramos la vez anterior. Y acuérdense, ¿qué significa que sea ondeleta? Pues significa que si tomo sus trasladados, y a todos los trasladados los voy reescalando a cada nivel, como la psi está en W0, cuando yo traslado sigo en W0 y cuando rescalo me paso al W1, al W2, al WJ, ¿no? Entonces si yo aplico el operador D positivamente, subo hasta el nivel WJ, y si aplico su inverso llego hasta el nivel menos WJ. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces fíjense, tengo mi análisis de multiresolución. Si yo encuentro una psi de tal manera que sus trasladados sean base ortonormal W0, ya estuvo, ¿no? Entonces fíjense, ya estamos acotando el problema. Es decir, ahora lo que necesitamos es ver cómo le hago para conseguirme esa psi, cómo la puedo construir de tal manera que sus trasladados sean base ortonormal. Ese es, digamos, el problema. Así está ahora acotado, digamos, el problema, ¿no? Ya nos quedamos en ese punto, ¿no? Y revisamos otra vez la ondeleta de Haar. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta ahí, esto es lo que hemos estado viendo. Ahora déjenme platicarles una caracterización de la función de escalamiento que es importante y que después eso se va a reflejar en lo que sigue para poder construir la ondeleta.
Entonces, como les decía, ya no voy a ver todas las demostraciones de algunos resultados que voy a poner, simplemente voy a ir señalando algunas cosas. Sobre todo, lo que me interesa que quede claro, lo que me importa es que veamos cuál es como el esquema, digamos, ¿no? O sea, cuál es el plan, digamos, o el proyecto, digamos, que uno tendría que seguir para poder construir la andeleta, ¿no? Ese es el punto. Eso es lo que realmente me interesa. Voy a enunciar un par de propiedades de la función de escalamiento. Voy a demostrar la primera solo para que veamos que los argumentos son parecidos a como los hemos hecho, o sea, son sencillos, no son complicados, solo hay que estar jugando con los subespacios, la filtración, los operadores de dilatación, de traslación y de estos de frecuencia. O sea, hay que estar nada más jugando con esos operadores, ¿no? Entonces déjenme poner este teorema, proposición, que nos dice algo ahora de la función de escalamiento, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Entonces vamos a suponer que phi genera un análisis de multiresolución. Entonces si phi en L2 de R genera un análisis de multiresolución, ¿sí? Entonces phi genera un análisis de multiresolución, entonces existe una función, y ese es un dato muy importante, existe una función H0, y esta función va a estar en L2 de 0,1. Y sabemos que las funciones en L2 en 0,1 son periódicas de periodo 1. Entonces, yo empiezo con phi que genera un análisis de multiresolución. Lo que dice esta caracterización es que existe una función H0 periódica de periodo 1 que vive en L2, tal que se cumple la siguiente relación que es muy importante. Y esta es una ecuación muy importante que dice que la transformada de Fourier de phi aplicada al doble del argumento es lo mismo que la función H0 del argumento psi por la transformada de Fourier de phi en psi, y esto es para toda psi en R, ¿sí? Esta es la idea con esta función, con esta ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de escalamiento. Le voy a poner así EE para lo que sigue. Pero fíjense, lo que me da esta ecuación es una caracterización de la función de escalamiento, de la transformada de Fourier de la función de escalamiento. Como la phi está en L2, podemos hablar tranquilamente de la transformada de Fourier, digamos como la utilizamos nosotros en el curso, ¿no? O sea, simplemente pensamos en L2 y pensamos que tenemos la definición de la transformada de Fourier que hemos usado. Entonces lo que dice esta ecuación es que se relaciona de obtener la transformada de Fourier con el doble, digamos, del ángulo a través de esta función H0, que también se le puede llamar función de escalamiento. Entonces eso es lo que dice esta proposición. Entonces la demostración, como decía, es muy sencilla, hay que seguir nada más las definiciones. Entonces, por hipótesis, nosotros sabemos que phi está en B0, ¿no? Porque así es como empieza la historia, ¿no? Y sabemos también que sus trasladados son una base ortonormal. Y sus trasladados de K phi con K en Z forman una base ortonormal debe ser. Eso lo sabemos porque phi genera un análisis en multiresolución, ¿no? Ahora, observemos lo siguiente, tenemos la filtración, ¿no? Entonces, como B0 está contenido en B1, y dijimos que los espacios B se pueden describir como las imágenes bajo el operador D, entonces phi está en B0, quiere decir que phi está en la imagen de B0 bajo D, ¿no? Entonces se sigue que phi está en D de B0 por esta convención, ¿no? Y entonces, por lo tanto, fíjense, como phi está aquí, pues quiere decir entonces que D a la menos 1 de phi
está en B0, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ahora, para fines de acomodar aquí, como aquí, fíjense, aquí aparece un 2 en la transformada de Fourier, pues entonces aquí me está apareciendo este operador, ¿no? El operador de escalamiento. Entonces, ese es el que me va a llevar, digamos, a esta expresión. Entonces ya lo tengo, pero para definir el operador de escalamiento, acuérdense que tengo que multiplicar por una raíz de 2, ¿no? Entonces, como B0 es espacio vectorial y este es un elemento en B0, yo lo puedo multiplicar por 1 entre raíz de 2. Eso es para quitar el factor, ¿no? Entonces, B0 es espacio vectorial. Lo que implica... Entonces, esto implica que yo puedo multiplicar por 1 entre raíz de 2. Esto es un escalar de a la menos 1 de phi. Esto sigue estando en B0. O sea, ahí fíjense, nada más le puse este para meterlo, para pegar el factor que aparece con el operador de este operador, ¿no? El operador D, ¿no? De dilatación. Ahora, como esto es una base ortonormal, pues entonces, ¿qué hago? Lo voy a usar de la siguiente manera. O sea, le voy a poner así, T menos K, así es como me conviene ahora usarlo. Entonces, TK es una base ortonormal, pero lo voy a usar así, T menos K. Es lo mismo, ¿no? Porque K está en Z, entonces K es positivo o negativo, pero para fines de la escritura de este elemento lo voy a usar así, T menos K es una base ortonormal. Entonces, este es un elemento en B0, pues quiere decir entonces que existen escalares, ciertos escalares, CKs, que son los que me permiten escribir a este elemento en términos de la base, ¿no? Existen escalares CK en Z, tales que la sucesión de estos que están aquí es un elemento de L2 chiquita. Eso es porque estamos en el espacio de Hilbert, lo estamos escribiendo en términos de la base, ¿no? Entonces, tal es que ese es un elemento de L2 chiquita. Acuérdense que eso tiene que ver nada más con la convergencia, ¿no? Nos da la relación con la norma, etcétera, pero básicamente eso es lo que dice. Entonces, existen escalares tales que esto, y entonces escribo a este elemento, y entonces escribo 1 entre raíz de 2, d a la menos 1 de phi. Lo escribo en términos de estos escalares, ¿no? Con los elementos de la base. Entonces, K en Z, C sub K, entonces puse los elementos así, ¿no? A propósito, ¿no? T menos K de phi, ¿no? Entonces, así lo escribí, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Fíjense, ¿qué hice? ¿No? Lo que decía hace un rato, los argumentos son sencillos, solo hay que ir siguiendo las nociones y lo que tenemos. Tomé phi en B0, y me fijé que B0 está contenido en D de B0, entonces la inversa de phi, pues esta es invertible, D a la menos 1 phi está en B0. Multipliqué por 1 entre raíz de 2, eso simplemente es un factor, un escalar, como B0 espacio vectorial, sigue quedándose ahí. Como está aquí, y estos elementos son una base ortonormal, escribo este elemento en términos de la base para ciertos escalares, ciertos coeficientes, ¿no? Entonces estoy en L2, entonces esas funciones están en L2 grande, y las CKs están en L2 chiquita, ¿no? Ese es como lo único del asunto. Ahora fíjense, como yo quiero una relación que involucra la transformada de Fourier, pues aplico la transformada de Fourier en ambos miembros de esta ecuación. O sea, eso tiene perfecto sentido, porque todo lo estoy haciendo en L2, ¿no? Entonces, aplicando la transformada de Fourier, en ambos miembros de la ecuación, obtenemos, entonces aquí lo aplico, lo voy a hacer así, directo, ¿no? Bueno, lo voy a poner todo, 1 entre raíz de 2, d a la menos 1 phi, ¿no? Así. Y aquí es f, acuérdense que le llamamos f al operador de transformada de Fourier. Entonces, que para todo k en z, c sub k, t menos k de phi, ¿no? Aquí le apliqué la transformada de Fourier simplemente, ¿no? Ahora, uso el hecho de que la transformada de Fourier es lineal.
Entonces, este escalar que está aquí, lo saco. Entonces, IDES, saco el escalar, entonces me queda 1 entre raíz de 2. La transformada de Fourier aplicado a d a la menos 1 de phi. Y esto es lo mismo que la suma. Saco todos los escalares, saco toda la suma. Y entonces me quedo con la transformada de Fourier de t menos k phi. Entonces metí la transformada de Fourier lineal, saqué los escalares, la metí hasta acá, y del lado izquierdo simplemente tengo eso. Ahora fíjense, tengo aquí los operadores, el operador de transformada de Fourier y el de dilatación, y aquí tengo el del operador de transformada de Fourier y el de traslación. Los ejercicios que ustedes están haciendo, que ya deben de tener hechos a este momento, que ya se lo saben de memoria, me dice cuál es la relación entre estos que están aquí. Entonces, por las relaciones de conmutatividad, entre estos operadores, entonces, ¿cómo me queda esto si le aplico la transformada de Fourier? ¿Qué pasa? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se transforma la expresión de la izquierda si utilizo la relación de conmutatividad de la transformada de Fourier con el operador de dilatación? A ver, ya todos tienen que ser especialistas en este momento. El examen es el jueves y viernes. Entonces ya todos son especialistas. ¿Quién es esa expresión que está aquí? ¿Quién es? ¿En qué se transforma? El 1 entre raíz de 2 lo voy a dejar. Eso es obvio, no le pasa nada. ¿Qué le pasa a esta expresión? ¿Alguien me puede decir? Bueno, más fácil. ¿Cómo se transforma esta? F con la transformación. Este lo hicimos el cálculo explícito, eso lo hicimos en el caso de funciones de L1, ¿no? Que son absolutamente integrables. ¿Qué le hacía la transformada de Fourier a una traslación? ¿Se acuerdan? O sea, si yo tenía una función y tenía algo de la forma x más k, y le tomaba la transformada del gorrito, ¿se acuerdan qué pasaba con esto? Es lo mismo, ¿no? Esto que está aquí, eso lo calculamos, lo probamos explícitamente. ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo que hace aquí, esto que está aquí, es lo mismo que si tomo D y tengo la transformada de Fourier, así. O sea, esto que está aquí es igual a esto que está acá. Es decir, se cambia con el inverso, ¿no? Con el inverso se cambia y conmuta. Y en el caso de la transformada de Fourier con la traslación, saca un factor exponencial. No sé si se acuerdan de eso, pero saca un factor exponencial 2pi psi k. O sea, cuando le aplico la transformada de Fourier saca 1 y me deja la transformada de Fourier de phi. ¿Sí? Entonces aquí ya lo voy a empezar a evaluar. Voy a empezar a evaluar en un punto, porque ya lo estoy poniendo aquí, ¿no? En un punto psi, esto es igual a esto. En un punto psi. Así queda, digamos, la relación. Entonces, si yo lo escribo así, entonces si yo ahora le escribo la f como gorrito, entonces esta expresión es 1 entre raíz de 2, el operador de dilatación, por phi gorrito de psi, y del lado derecho me queda suma k en z, me queda ck e a la 2 pi i k psi. Este es el operador de modulación en realidad, y aquí me queda phi gorrito de psi. Observen ustedes que phi gorrito aquí ya no tiene que ver con k. Aquí ya se perdió la k, ¿no? Se perdió aquí la k. La k estaba aquí en la traslación, que le afectaba a la phi, pero al hacer esta relación de conmutatividad, entonces se perdió la k, se volvió multiplicación por la exponencial, y se perdió la k. Entonces, fíjense, en estos términos que está aquí, este término que está aquí, ya lo puedo separar, aislar, digamos, ¿no? O sea, es este término por esta cosa que está aquí. Entonces, esta función que está aquí, pues es una función que está dentro de las exponenciales, y las exponenciales sabemos que son la base ortonormal de L2 en la circunferencia unitaria, o sea, en 0, 1, ¿no? Funciones periódicas de periodo 1. Entonces, este es un elemento que está en L2 de 0, 1, o en L2 de la circunferencia unitaria, si quieren, ¿no? Pero en este caso, como lo queremos enfatizar en R, pues entonces, si esa es la función H. Entonces, si hago la función H0 de psi igual
a esta suma, K en Z, C sub K, E a la 2, pi, I, K, sí. Fíjense, estoy dando sus representaciones series, ¿no? De Fourier, para esto que está aquí. Y esto está bien en L2, porque los coeficientes están en L2 chiquitas, ¿no? Entonces está perfecto, todo cuadra perfecto. Entonces, si hago esto y ahora reemplazo el operador de modulación, acuérdense que el operador de modulación multiplica el argumento por 2 y sale afuera multiplicando por raíz de 2. Por eso me interesaba dividir entre raíz de 2. Entonces, haciendo esto, pues, obtenemos o concluimos que fíjense, el raíz de 2 ya se perdió, el D ya se perdió, y simplemente eso se transformó en phi gorrito de 2 veces psi, porque apliqué el operador de modulación. Entonces aquí me queda H0 de psi, y luego me queda la phi gorrito de psi. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, esta ecuación va a jugar un papel muy importante. Entonces, esta ecuación se llama la ecuación de escalamiento. Entonces, la ecuación que yo le llamé EE se llama ecuación de escalamiento. Entonces, fíjense, esta me da información de la phi, de su transformada de Fourier. Pero tener información de la transformada de Fourier de la phi va a resultar ser muy importante, ¿no? Para poder determinar la psi, que es la que a mí me interesa. Entonces, esa es la ecuación de escalamiento. Algunas veces a este factor también se le llama el factor de escalamiento, o en nuestra notación a la phi le podríamos llamar la función de reescalamiento, ¿no? De alguna manera, o de escalamiento, como sea. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Entonces, esa es una primera relación, y la otra relación es decidir cuándo una phi dada, así digamos que genera un análisis de resolución, cuando una phi dada, pues, resulta que sus trasladados son un sistema ortonormal. Entonces, es una condición ahí, ya ni siquiera la voy a poner, ¿no? Ya no la pongo. Entonces, así va el asunto. Bueno, entonces, esta es una ecuación muy importante, la ecuación de escalamiento, que juega un papel importante. Entonces, ya sabemos algo más de la función phi. Entonces, phi genera un análisis de multiresolución, y ahora sabemos que existe esa función H0, que es periódica de periodo 1, en L2 de 0,1, de tal manera que la transformada de Fourier de phi satisface esta ecuación, que es la ecuación de escalamiento. Bueno, entonces ahora sí vamos encaminándonos a la construcción de la ondeleta. Entonces, para poder dar la construcción de la ondeleta, primero lo que se necesita es dar propiedades de los espacios. Entonces, lo que decía, voy a ponerlo aquí esquemáticamente. Entonces, como el primer paso es describir el espacio W0. Ese es el primer paso. Para poder construir la ondeleta, lo primero es entender cómo se ve el espacio W0. Acuérdense, aquí estamos partiendo del hecho de que ya tenemos un análisis de multiresolución. Ya tenemos la descomposición del E2, la ecuación de escalamiento se satisface con la phi, entonces ya tenemos eso, ¿no? Entonces, queremos encontrar o construir la ondeleta. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender el espacio W0. Para entender el espacio W0 hay que entender el espacio B0, es decir, describirlo con detalle, así como se ven sus elementos. El espacio B-1 también se necesita, y se necesita el espacio W-1. Todos esos detalles, digamos, todos estos factores se necesitan. Por eso digo que no nos daría tiempo, necesitaríamos como mucho más tiempo para hacer todo el desglose. Pero entonces, repito, se necesita describir el espacio B0, es decir, cómo se ven sus elementos, describir el espacio B-1, acuérdense que W0, B0 está metido en B1, ¿no? Y B0 contiene a B-1. Entonces, B-1, su complemento ortogonal, que es W-1,
con esos dos se satura B0. Y B0 es el complemento ortogonal de W0. Entonces, para describir W0 se necesitan esos tres ingredientes. Conocer más el B0, conocer el B-1 y conocer el W-1. ¿No? Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿cómo se describe el espacio? ¿Cómo se ven las funciones? Entonces, si empezamos con un análisis de resolución, si phi en L2 genera un análisis de multiresolución, entonces acuérdense, este siempre es como la hipótesis, ¿no? Con función dada, como les digo, algunas veces también se les llama función de escalamiento, es como repetir el nombre, pero se le llama así, escalamiento H0, y acuérdense que H0 está en L2 de 0,1, periódica de periodo 1, ¿no? Entonces, esta función periódica de periodo 1, entonces si phi genera una MR con función de escalamiento, esta que está aquí, de periódica, el espacio W0, el espacio W0 se puede describir como el conjunto de funciones, entonces son funciones que están en L2, ¿no? Entonces son todas las funciones f en L2 de R que se escriben de la forma, entonces se escribe de la forma siguiente, fíjense, se parece mucho a la ecuación de escalamiento. La transformada de Fourier de estos se escriben como e a la menos 2 pi i si, que aparece como del operador de modulación, por una cierta función m, en dos veces otra vez el argumento, por la función h0, pero ahora simplemente su argumento trasladado en medio, y se toma su cerradura, o sea, su conjugado, por la transformada de Fourier de phi. Y otra vez, para alguna función m, en L2 de 0,1, periódica de periodo 1. ¿Sí? Fíjense, así es como se describe el espacio de todas estas W0. Entonces, ¿por qué? Cuando uno hace la descripción, digamos, el espacio W, B0, B-1, W-1, ahí es donde empiezan a salir estos elementos, todos estos que están aquí, van saliendo por ahí. Y entonces, si ustedes se fijan, esta caracterización de las funciones en W0 se parece mucho a la ecuación de escalamiento, ¿no? Porque tiene, pero ahora es con la función f. En la ecuación de escalamiento teníamos la misma función phi. En este caso tengo una función f cualquiera, que es 2, pero de tal manera que su transformada de Fourier, en dos veces el argumento, es el producto de todas estas funciones. H0 es una función periódica en periodo 1, L2 integrable en 0,1. M es una función periódica en periodo 1, L2 integrable en 0,1. Y este factor exponencial que es del operador de modulación por la transformada de Fourier. Entonces todos esos elementos entran, digamos, para describir a las funciones, ¿no? a estas funciones. Entonces, como decía, entonces para describir esto es usar B0, B-1, W-1 y este resultado, ¿no? Entonces, ese es como todo, ese es el, digamos, este paso. Y el segundo paso, entonces, otra vez, supongamos que phi en L2 de R genera un análisis de multiresolución.
como siempre, ¿no? Estamos partiendo de eso, ¿no? O sea, tiene su función o función de escalamiento H0. Acuérdense, H0 periódica de periodo 1, en L2 y 0,1, ¿no? Todo eso, que además H0 satisface la ecuación de escalamiento. Que satisface la ecuación de escalamiento, ¿no? Así como me puse. Acuérdense, la ecuación de escalamiento tiene que ver con la figurito. Figurito, dos veces el argumento, resulta que es H0 de sí del argumento, por figurito del argumento. Esa es la ecuación de escalamiento. Entonces así tenemos ahí. Y entonces ahora definimos usando H0. Entonces fíjense, ahora lo que voy a hacer es voy a tomar como este factor de modulación y este que está aquí, y le voy a llamar de una manera especial, ¿no? Entonces definimos la función periódica del periodo 1 es H1 de sí. Lo definimos como tomo lo que les decía, tomo esos factores H0. Esto nada más es para simplificar un poco la notación, ¿sí? ¿No? Así definimos esa función H1. Y ahora fíjense, vamos a definir, esta es una primera aproximación, definimos a la función psi, a la ondeleta, finalmente, pero no se define la ondeleta, se define su transformada de Fourier. O sea, psi gorrito de 2 veces psi, esto es lo mismo que la función H1 de psi por la función figorrito de psi, ¿sí? Para todo psi en R. Entonces, fíjense, se define la función psi, y en realidad lo que se define, es decir, se define de una manera indirecta, ¿no? Lo que se está definiendo es su transformada de Fourier, una propiedad que caracteriza la transformada de Fourier. Entonces, lo que dice esto es que en estos términos, acuérdense, estos son los elementos de W0. Entonces, si yo agrupo el exponencial, agrupo este término, y a ese le llamé H1, este lo estoy dejando, y multiplico por esto, entonces eso me permite definir a la psi, a la función psi. Que esta función psi va a vivir en el 0, ¿no? Entonces, psi va a vivir en W0, y, bueno, sus trasladados de psi en K y Z es una base ortonormal de W0. Entonces, fíjense, por el teorema que le llamamos teorema de bases de ondeletas, pues ya está, ¿no? Porque acuérdense que lo que yo quería, en ese teorema lo que yo decía es, yo tengo un análisis multiresolución, si tú me das una función psi de tal manera, en W0, de tal manera que sus traslados sean una base ortonormal, ya está. Ya con eso puedes garantizar de que psi es una ondeleta. Psi es una ondeleta. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto está en que se está definiendo a la función psi, se está definiendo de manera indirecta. O sea, no estoy diciendo realmente quién es la función psi. Estoy diciendo quién es su transformada de Fourier, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Como les decía, la demostración es muy complicada. Hay que hacer un argumento como el que hicimos hace un rato. O sea, ya no los agobio con eso. Pero entonces, pues ya casi, digamos, ¿no? Ese es lo siguiente, ¿no? O sea, defino a la función psi de manera indirecta. Y entonces, el tercer paso, entonces ahora, si resulta que yo tengo una psi, o sea, que satisface la definición que dimos hace un rato, o sea, satisface que psi gorrito de 2 psi es igual a H1 de psi por phi gorrito de psi, entonces esto para
psi en R. Entonces, si yo tengo una psi que satisface esto, H es una función periódica de periodo 1, de hecho se puede, como es periódica de periodo 1 en L2, se puede escribir, ¿no? O sea, se puede escribir explícitamente con respecto de la base ortonormal. Esto sería la suma sobre K en Z de ciertos coeficientes, ¿no? Los coeficientes de Fourier correspondientes por E a la 2 pi i K, sí. O sea, esto es lo que vimos en el capítulo 1, digamos, ¿no? Escribir estas funciones de esta manera, porque esto es convergencia en L2, y dijimos que sí converge la serie, ¿no? Entonces, esto es todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, si tengo una psi que satisface esta ecuación, su transformada de Fourier, donde H es una función periódica de periodo H1, periódica de periodo 1, en L2 de 0,1, o en L2 de la circunferencia unitaria, entonces, fíjense, ahora sí, psi de X es igual a raíz de 2 por la suma con K en Z de los coeficientes de K por el operador D aplicado a T menos K de phi de X. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí está finalmente, digamos, la definición de la ondeleta, ¿no? Finalmente. Entonces, esto ya nos permite dar ahora sí una definición explícita. No fíjense lo que dice la ondeleta. Finalmente sí depende de la phi, ¿no? Depende de la phi. Pero ¿qué hacemos? Hacemos los trasladados de phi, ¿no? Entonces, esto vive, acuérdense, esto vive en B0. Pero cuando yo le aplico el operador de dilatación, entonces esto ya vive en B1, ¿no? Entonces lo que se verifica es que la psi en realidad vive en W0. Acuérdense que W0 es el complemento ortogonal de B0 dentro de B1. Entonces esto está perfectamente bien definido, tiene sentido. Esta serie tiene sentido, digamos, la convergencia. Y entonces este es finalmente ya el paso, digamos, que nos permite ya definir la ondeleta, ¿no? Este es el último paso. Entonces, bueno, dices, bueno, pues sí, es un camino largo, se ve complicado, digamos, este método, pero lo que yo les platiqué al inicio de las sesiones es que, pues antes era como el tanteo. Por ejemplo, Hart tuvo que hacer todos los cálculos absolutamente, así como directamente, paso a paso, poco a poco, y sacando cosas y agregando aquí, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a buscar otros métodos, otras formas de conseguir, y a finales de los años 1980, como les decía, Malá y Meyer proponen este método de el AMR, del análisis de multiresolución. Entonces aquí está la phi, que es el que genera el AMR. Entonces ahora la siguiente pregunta, ya no voy a entrar en eso, pero la siguiente gran pregunta, bueno, otra cosa es que para fines prácticos, el H0, fíjense, que es el que define el H1 final, finalmente es el H0, ¿no? Para muchos fines, o para muchos fines prácticos, basta con tomar polinomios trigonométricos. O sea, no tienen que tomar toda una serie completa en L2, etcétera, sino basta con polinomios trigonométricos. Se verifica eso, digamos, ¿no? Que esos funcionan. Y entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que tener la ecuación de escalamiento es muy importante, la que demostramos hoy. Es muy importante porque esa me da el H0. Ese H0 es el mismo que me sirve para definir, hacer todo esto. Con eso definí el H1, con eso vimos cómo está la relación de la transformada de Fourier de psi con la transformada de Fourier de phi. O sea, primero se da esa relación, ¿no?, entre estas transformadas vía la función H0, que le llamamos H1, pero es un factor, etcétera, pero es vía la función H0. Entonces, teniendo H0 de la ecuación de escalamiento, pues eso ya me da como la idea de que ya con eso ya vamos en el camino correcto. Y finalmente, con eso ya definimos la ondeleta. Entonces, ahí está así el paso, ¿no? Entonces, el resumen así, grosso modo, ya esto se los platico, ya no les pongo más los asuntos técnicos, pero el resumen, entonces, grosso modo es, queremos construir una ondeleta. Entonces, el punto 1 es determinar un análisis de multiresolución. Si ya lo tenemos, entonces esos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Así como lo dije hace un rato, vemos la ecuación de escalamiento, que se prueba que se satisface, digamos. Eso me da una función H0. Entonces, eso me determina una función, déjenme poner más para acá. Entonces, tengo la función de
la ecuación de escalamiento, eso me da la función H0, ¿no? En L2, H01, etc. Con esa función H0, digo, simplemente agregándole el factor exponencial, formé el H1 y tomando ahí algún efecto, pero eso solo es simplificar la notación, pero en realidad es la función H0 la que juega el papel. Entonces, con eso me dio la función H0, con eso yo pude determinar, o más bien, si se satisface una ecuación parecida a la ecuación de escalamiento para alguna función psi, en términos de la función que me genera el análisis de multiresolución, pues entonces ahora sí, esa transformada de Fourier de esa función resulta que si yo tomo la transformada inversa, pues ahora despejo a la psi, y la psi es exactamente la ondeleta que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Digamos que uno tendría que entender o tratar de seguir, pues ahora es cómo le hago para construir un análisis de multiresolución, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? El siguiente punto. ¿Cómo le hago para conseguir un análisis de multiresolución? Entonces, la función phi tiene ciertas propiedades, tiene ciertas características, como la que ya puse, satisface la ecuación de escalamiento. Hay otras condiciones que hay que analizar para ver cuándo la función, los trasladados de la función phi me generan una base ortonormal para el espacio de cero. Eso es otra cosa. Y después, ¿cómo hacerle si ahora yo empiezo con una función phi, cuáles son las condiciones que necesito imponer para que esa función phi me genere un análisis de multiresolución? Entonces, una de las condiciones es que sus trasladados sean base ortonormal, ¿no? Y que sus dilatados, etcétera, ciertas propiedades, y una condición ahí de crecimiento de la transformada de Fourier, ¿no? De la función phi. Entonces, si uno puede, con esas condiciones sobre la función phi, entonces ya puede uno garantizar cuando esa función phi me genera un análisis de multiresolución. Entonces ahora, digamos, si empezamos rebobinamos todo, ¿cuál sería el orden de ideas? El orden de ideas es, yo necesito conseguir un análisis de multiresolución, entonces necesito poner condiciones en alguna función en L2R para garantizar que eso me genere el análisis de multiresolución. Eso es lo primero. Entonces, ya que sé determinar el análisis de multiresolución, entonces ahora paso a todos estos pasos que ya di para poder definir a la ondeleta, ¿no? Para determinar la ondeleta. Esa sería como la siguiente, ¿no? Entonces, ese es más o menos, digamos, grosso modo, vimos algunos detalles, algunas demostraciones, el ejemplo de la ondeleta de Haar con bastante más detalle. Esta última parte, como les decía, ya no los agobio con argumentos, los argumentos son como el que hice hace un rato, son sencillos, hay que usar las relaciones de conmutatividad, los operadores de dilatación, de traslación, de frecuenciación o modulación. Entonces hay que usar esos operadores, sus propiedades con la transformada de Fourier, y eso es básicamente lo que hay que hacer para tener todo eso. Pero esquemáticamente eso es, ¿no? Ese es digamos, el camino. Si uno quisiera definir una ondeleta, ese es el camino, ¿no? Así es como hay que hacerlo. Bueno, es un método, ¿no? Pero es uno de los métodos más usados, más importantes, en fin, ¿no? De los más importantes. Bueno, esa es como la idea, digamos, eso ya redondea más o menos un poco la idea de qué trata esta teoría de las ondeletas. Otra vez, fíjense, si lo pensamos ahora desde el punto de vista de lo que hicimos en el curso, digamos en la parte formal del curso, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos primero a la circunferencia unitaria, o bien funciones L2 en el intervalo 0,1, periódicas de periodo 1, y nos preguntamos cuándo era posible escribir a esas funciones como una representación en series, ¿no? de Fourier. Entonces, ese fue el análisis que hicimos en la primera parte. Después, lo que yo les dije es que si ahora me olvido de lo L2, etcétera, y pienso nada más en funciones absolutamente integrables en R, entonces la versión de la serie ya se perdió, se vuelve una versión continua, y entonces eso se transforma en la transformada de Fourier. Entonces vimos también las propiedades de la transformada de Fourier, alguna aplicación, propiedades, etcétera, ¿no? Entonces ahora, si uno quisiera adentrarse en el mundo ya de las ondeletas, es el mismo camino, es un camino parecido. Ahora lo que yo hice fue el bosquejo de cuál sería la teoría correspondiente al desarrollo en series. La siguiente parte ahora es pues ir a la transformada de ondeletas,
sería la otra parte, ¿no? Como la parte continua, digamos, del asunto. Entonces hay todo un desarrollo teórico, hay un montón de líneas de investigación en esos temas, y bueno, ya no nos compete, digamos, ya sería demasiado, ¿no? O sea, ya para este curso. Entonces lo que les decía es, con esto yo cierro esta parte de las sondeletas, y lo que quiero ver en las siguientes 2 semanas, bueno, antes de eso, ¿hay algún comentario, pregunta general, duda, algo que quieran comentar con esto de este asunto de las sondeletas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, entonces déjenme decir cuál es el plan para la siguiente, para el resto, digamos, del semestre. Entonces, en Guanajuato termina el semestre, las clases terminan la primera semana de junio, el 4 de junio, y la segunda semana o la segunda semana y la mitad de la tercera están señaladas para exámenes finales, ese tipo de cosas de evaluación. Entonces, lo que yo voy a hacer en las siguientes, bueno, primero, el jueves y viernes tienen el examen correspondiente a la parte de la transformada de Fourier en R. Eso es, ¿no? Los ejercicios, etc. Ahora, con respecto a los ejercicios, lo que yo les decía es que era deseable que ya estuviera completa la lista de ejercicios para el día de hoy, para que eso les sirva como preparación para sus exámenes, ¿no? De jueves y viernes. Si no está completa, todo traten de completarla ya entre hoy y mañana, para que ya quede eso, digamos, ya quede eso listo, ¿no? Entonces, traten de hacer eso y ya yo descargo el PDF y acuérdense, escriban el ejercicio, pónganle su nombre. Si alguien escribe un ejercicio y alguien más quiere escribirlo porque tiene un argumento distinto o hay algunas otras ideas que aparecen, pues entonces escríbanlo también y pónganle su nombre para que se vean. Si pueden haber 2 soluciones o algunos comentarios adicionales en el mismo ejercicio, eso no hay ningún problema. Entonces, entiendo que son en total como 10 y son 15 ejercicios, entonces pueden hacer 2 si quieren, 1, en fin, eso ustedes decídanlo. Ya está el enlace al Overleaf que nos hizo favor de mejorar Denis, o sea, de poner ahí los enlaces. Ya está el enlace para los ejercicios por la forma de Fourier. Hay que terminarlos para ya estar listos para el examen de jueves y viernes. Entonces, la semana, jueves y viernes, examen. En la primera parte, les recuerdo, es la parte subjetiva, preguntas de opción múltiple y ustedes tienen que responderlas. Van a tener 1 hora y media, son 8 preguntas y eso tiene un valor de 4 puntos. Y el viernes van a tener otra 1 hora y media, 2 a lo mucho, y van a ser básicamente 6 preguntas, digamos, ¿no? Pueden ser 3 ejercicios con 2 incisos cada uno, o 6 preguntas, y eso tiene un valor de 6 puntos. Entonces, eso es para el viernes. Entonces, con eso, digamos, terminamos esta semana. Bueno, en las siguientes 2 semanas, es decir, la semana del 17 y la semana del 24, lo que yo quiero hacer es platicarles un poco la teoría de las funciones que se llaman casi periódicas. Esa es una teoría de funciones muy importante, por diversas razones. Ya el martes yo les comento algunos aspectos históricos, una teoría que empezó Harald Bohr en los años 1924 o 26, él empezó a desarrollar la teoría. Hacia finales de los años 20 ya estaba bastante completo lo que él hizo, y luego otros autores más importantes empezaron a trabajar en el tema también, ¿no? Entonces, les voy a platicar, pues más o menos así como lo hice con las sondeletas, de qué tratan las funciones casi periódicas, qué es una función casi periódica, cómo se caracteriza, cuáles son ejemplos de esas funciones, qué propiedades tienen, por qué son importantes, dónde aparecen, en fin, algunas cosas de esas. Entonces, eso yo lo voy a hacer en las siguientes 2 semanas. Entonces, eso sería la semana siguiente, que es la semana del 17, y la semana que inicia el 24. Entonces, la otra semana ya es ya es la primera semana de junio, que es cuando teóricamente terminarían las clases. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que en esa primera semana de junio, todos los de Guanajuato ya presenten sus proyectos finales. Entonces, a partir de que terminan el examen esta semana, los de Guanajuato ya se pueden concentrar en sus proyectos finales. Entonces empiecen a pensar qué temas son los que quieren desarrollar, y en las próximas 2 semanas, en lo que yo les platico, lo de la teoría de las funciones casi periódicas, ustedes se concentran simplemente en trabajar en sus proyectos finales, para que en esa primera semana de junio, me parece que 1 de junio es martes precisamente,
Entonces, esa semana de junio hagan la presentación de sus proyectos el martes y el jueves, ¿no? Martes y jueves de esa semana hacen la presentación de los proyectos. En la segunda semana de junio, si falta alguien de los de Guanajuato, pues termina el martes. Y en el caso de los estudiantes de El Salvador, ustedes tienen más tiempo, digamos, todavía para pensar, trabajar en sus proyectos. Entonces, en la segunda semana de junio, los estudiantes de El Salvador podemos discutir sus proyectos, sus temas, los avances que tengan, si ya se decidieron, si no se decidieron, y ustedes van a tener, digamos que el resto del mes para trabajar en sus proyectos. A partir de, pues ya a partir de la siguiente semana ustedes ya pueden empezar a pensar en sus proyectos, pero hasta como mediados, finales de junio, vamos a empezar a evaluar esos proyectos. Ese es como el plan más o menos de las próximas semanas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja, sugerencia. En evaluación, en parte del documento que nos había enviado, sí, había marcado también una tarea examen. Sí. Que sería, lo marcó como el 21 de mayo. Sí, esa tarea examen se las voy a perdonar. Estoy de buenas. Esa se las voy a perdonar y ese punto que vale la tarea examen lo voy a agregar al proyecto, digamos, al valor del puntaje del proyecto. Eso es lo que vamos a hacer. En el caso de la esa era mi pregunta. Sí, olvidé comentarlo. Pero eso es lo que vamos a hacer con esa tarea examen, porque en realidad, digamos, la idea de la tarea examen era como de temas adicionales, pero ya más o menos dimos una idea de que pues está bastante extenso, ¿no? Los temas, entonces no tiene caso preguntar en eso, ¿no? Mejor concéntrese ya en sus proyectos. A partir de que terminen los exámenes esta semana, ya se pueden concentrar en sus proyectos. Bueno, muy bien. No sé, ¿algo más? Bueno, pues entonces, sí, adelante, Javier. La pregunta que me hacía al inicio, sí, parece que Julio estaba de vacación en nuestro plan. Exacto. Entonces es como lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ustedes tienen más tiempo en el sentido de que, claro, si en la segunda semana de junio ustedes ya trabajaron sus proyectos, ya los tienen avanzados, aunque no estén enteramente completos, pero sí sería bueno que los platicaran y que los demás asistieran para que hubiera retroalimentación, comentarios, etcétera, ¿no? Pero digamos que van a tener la responsabilidad para ustedes es presentar sus proyectos como hasta o la tercera semana de junio o hasta la última semana de junio. Ese es como el plan que yo tracé con los profesores de allá para que se redondee, digamos, toda esta parte. Y entonces tienen más tiempo, digamos. Ustedes tienen como un mes aproximadamente, si contamos a partir del viernes o del lunes siguiente, digamos 17, o sea, tienen más o menos un mes completo para trabajar sus proyectos, como con toda calma, irlos desarrollando. Si en la segunda semana de junio ya hay avances, pues me dicen si alguien quiere presentar lo que tiene, o si ya lo tiene bastante completo, o lo que sea, pues de una vez y lo empezamos a revisar. Eso también está bastante bien, digamos. Sería bueno porque así todos los participantes del curso, pues también los escuchan a ustedes. Es muy importante que asistan a las presentaciones de proyectos. Entonces, sí es importante que todos estén, entonces todos van a escuchar aquí a los chicos de Guanajuato, pero entonces si ustedes en la segunda semana tienen, pues estaría bien, porque después de la segunda semana ya en Guanajuato termina formalmente el semestre, entonces ya no les podría pedir a los chicos de Guanajuato que sigan asistiendo a las sesiones para escucharlos a ustedes. Entonces me parece que sí podría ser un buen ejercicio, que hicieran también el esfuerzo y que se pusieran a trabajar ya en sus proyectos para que en la segunda semana de junio puedan ustedes ya presentar. Me refiero a la semana que empieza el 7 de junio. O sea, si para la semana del 7 ya tienen ustedes en avance sus proyectos, o ya algunos ya lo terminó, o ya decidió qué, o quieren comentar algo, sería bueno que se hiciera en esa semana, ¿sí? O sea, después de esa semana, como les digo, ya es muy difícil pedirles a los alumnos de Guanajuato que asistan para escucharlos, que eso es lo que es interesante, digamos, ¿no? Que asistan todos para que escuchen a sus compañeros y pueda haber retroalimentación, comentarios, preguntas, etcétera, ¿no? Es un ejercicio interesante, además de importante, ¿sí?
Bueno, no sé si hay otra pregunta, comentario. Sí, yo tengo una duda. Edgar, sí. A ver, en el plan que nos presentaron a nosotros aparece, o sea, está como desglosado las evaluaciones y los porcentajes, y acá aparece justamente un trabajo final, que supongo yo que es el mismo proyecto del que nos está hablando, ¿verdad? Sí, Bien, es que para ustedes no es el proyecto final, para ustedes es un proyecto intermedio. entonces el trabajo final sería otra cosa. Exacto, El, el trabajo final es hasta el siguiente semestre, hasta el final del siguiente semestre, por allá de octubre, noviembre. Ahí ya ustedes van a presentar un proyecto como completo, digamos, ¿no? Pero ya redondeando las dos partes de los cursos. sí, Esa es la idea. ajá, Entonces, pero la idea es que ustedes hagan un proyecto completo, digamos, ahora, ¿no? Es como un proyecto intermedio, pero es importante que lo hagan completo. Acuérdense que la segunda parte del curso, que va a empezar en agosto, entonces ustedes allá de aquel lado tienen vacaciones en julio, y en agosto empieza el otro curso aquí en Guanajuato, que también ustedes lo van a tomar, que es el de análisis armónico, ¿no? Análisis armónico 2 o análisis armónico abstracto. Entonces, ese ya va a ser sobre grupos topológicos. Entonces va a haber toda una primera parte de grupos topológicos y luego vamos a hacer el estudio de la transformada de Fourier en grupos topológicos compactos, localmente compactos. Entonces vamos a ver dualidad, teoría de dualidad, pero ahora sí ya lo vamos a ver dualidad en grupos topológicos abelianos localmente compactos, ¿no? En abstracto. Entonces vamos a probar los teoremas, vamos a ver la clasificación, vamos a ver el teorema de dualidad de Pontryagin, todos estos resultados importantes, algunos ejemplos importantes, ya otros ejemplos de grupos más sofisticados. En el curso nuestros grupos eran la circunferencia unitaria y los reales, esos eran nuestros grupos básicos. En el otro ya son grupos abelianos localmente compactos y ya vamos a ver ejemplos más exóticos, ¿no? Más sofisticados, de grupos topológicos compactos o localmente compactos. Entonces ya la teoría va a ser completamente en abstracto en el siguiente semestre. Entonces el proyecto como les decía, es un proyecto intermedio, pero sí hay que pensar que hay que hacerlo también bien, o sea, completo, con referencias y todo. Hacia el final de la semana yo les voy a mandar un correo donde les voy a mandar algunos lineamientos del proyecto, pues, para que tengan una idea de cómo ensamblarlo. Ustedes eligen el tema, si tienen dudas o comentarios con respecto a referencias, ese tipo de cosas, me pueden escribir con toda confianza, nos ponemos de acuerdo, incluso podemos hacer una sesión rápida y platicar sobre el asunto, si tienen dudas sobre los temas, si sienten que no lo tienen muy claro, si sienten que les puede gustar este tema o este otro, pero no están bien definidos. En fin, cualquier cosa lo podemos dialogar. Digamos que, no digo a partir del viernes, pero a partir de la siguiente semana, ¿no? A partir del lunes de la siguiente semana, podemos hablar de esos temas con confianza. Entonces, para que también elijan todos sus temas, y como decía, para ustedes allá va a ser proyecto intermedio, pero es un proyecto completo. Igual que para los de Guanajuato es final porque el semestre termina, y el próximo semestre quién sabe si vamos a volver a ver a los mismos, digamos, ¿no? A lo mejor sí, vamos a ver algunos otros, pero ya a lo mejor ya no van a ser los mismos. Entonces para ellos sí es proyecto final, se acaba el semestre y se acabó. Y el siguiente semestre ya quienes se inscriban está bien, y los que no, bueno, de modo, mucha suerte, que les vaya bien sin el análisis armónico abstracto. Espero puedan ser felices sin eso. Entonces, y para ustedes sí es obligatorio, ustedes sí van a tener que llevar el curso de análisis armónico abstracto, porque eso es parte de todo el programa que se presentó al inicio del curso, ¿no? del proyecto. Entonces, bueno, no sé, ¿algo más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces, repito e insisto, traten de tener ya la lista completa de ejercicios, ya, hoy, mañana, ya, a más tardar, para que ya quede esa lista, y pues eso es parte de la preparación para el examen, ¿no? Entonces, y pues, revisar las notas, toda la parte de la transformada de Fourier en R, eso básicamente es el contenido del examen. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, pues entonces nos vemos el jueves a las 2. Otra cosa sí que les iba a comentar. El viernes es posible que yo me tenga que ausentar, ¿no? Entonces, pero lo que me gustaría es ver si podemos iniciar el examen a las 2 de la tarde, el viernes. ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Alguna objeción?
¿Se le complica o algo? ¿No? Entonces, bueno, 2 de la tarde en México, ¿no? Allá es la 1 de la tarde, pero ¿está bien todos? Osvaldo, ¿Para el jueves o para el viernes? El viernes. No, nos vemos a las 2:30. Ok. No, entonces está bien. El viernes, sí. Entonces, ¿todo bien? ¿No tiene ningún problema? Bueno, entonces el viernes a las 2 yo les voy a hacer el examen. El examen básicamente es, yo lo pongo también en la libreta, pongo un tiempo ahí para la recepción del examen y ustedes escanean, van a resolver los ejercicios, los escanean y los van a subir ahí en la libreta. Entonces todo está automatizado, no hay que hacer nada adicional y ya, ¿no? Ese es como el asunto. Bien, entonces si no hay preguntas, dudas o algo más adicional, pues entonces nos vemos el jueves y pues prepárense bien para el examen y mucha suerte. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.